Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia que ha generado bastante impacto, que ha sido bastante fuerte a nivel nacional, por el llamado caso Ámbar, que es la muerte de una menor de 16 años realizada por su padrastro, que esto generó tendencia nacional, de una manera bastante terrible. O sea, les hago un adelanto: se encontró descuartizada en coolers, enterrada los restos de la joven, y también lo que se observó es que el asesino, que era el padrastro, al parecer fue encubierto, por lo que tengo entendido, en parte por la madre, que no quiso declarar originalmente. Finalmente ella también terminó confesando. Pero lo que se vio es que este señor tenía antecedentes haciendo algo exactamente igual. Ya había asesinado en el pasado a una mujer de 49 años y a un niño, si no me equivoco, de 8 años. Podría estar equivocado en la edad del menor, pero justamente, no, disculpen, de 9 años. Entonces, este señor había sido condenado por la ley, pero fue dejado en libertad condicional por una jueza que vamos a ver que tiene ciertas afinidades ideológicas que tal vez le impulsaron a hacer ese tipo de sentencia. Y vamos a ver también, con todo este tema, el problema de la justicia que hay en Chile y la concepción que hay con respecto a los presos, porque este tipo de cosas con un sistema legal, jurídico, bien hecho, no deberían ocurrir. Y creo que es parte de un problema sistemático dentro de la justicia chilena, y diría que más bien occidental, en la cual hay ciertas concepciones con respecto a la justicia y las sanciones penales que no son justas y son bastante arbitrarias. Y también hay un tema que no voy a hablar en este video, aunque sé que muchos lo quisieran saber, pero lo voy a hablar en un próximo video que quería salir el día de mañana, en el cual voy a hablar sobre la pena de muerte y si es que esta se puede aplicar al caso. Le hago un adelanto: no, pero cómo se puede establecer pena de muerte, si es buena o mala la idea y si legalmente se permite esto en Chile, porque hay muchos que dicen que a nivel internacional esto no se podría, ya que Chile ha firmado ciertos pactos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, que lo impediría. Todo eso lo vamos a ver con más detalle, pero en un video posterior. Pero más allá de eso, antes de entrar al detalle, quisiera agradecerle al suscriptor Juan Pablo Escobar, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, Juan Pablo, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o criptomonedas, o tal vez un aporte mensual, ya sea por Patreon o la comunidad de YouTube, como lo hizo Juan Pablo, pueden decidir hacer ese aporte mirando el comentario que está fijado abajo. Habiendo dicho eso, vamos al detalle justamente de este caso tan terrible. Es realmente una situación lamentable y bastante tétrica en realidad, porque lo que se dio en este caso es que tenemos a un señor, Hugo Bustamante, que es el nombre de este asesino. Y lo que pasó es que él tenía una pareja, que la tiene todavía, que es la madre de esta adolescente que fue asesinada. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que estaba desaparecida hace algunos días esta adolescente, que se llama Ámbar, bueno, se llamaba Ámbar Cornejo, de 16 años, y nadie no la encontraba. Hasta que finalmente hace unos días se vieron unos videos en que se veía a este señor junto a su pareja, que es la madre de esta joven, cargando básicamente unos coolers y unas lavadoras hacia lugares medio extraños y nadie sabía qué era. Y se encontró el día de hoy, que estoy grabando esto, pero día de ayer para cuando ustedes vean este video, un de luego una investigación, se encontró los restos de la joven en pedazos, por decirlo, todo el cuerpo partido en pedazos, en unos coolers enterrados, para intentar ocultar la información, a la vez que se encontraron herramientas ensangrentadas con las que aparentemente habría realizado el hecho de descuartizar a la joven. Y esto ha generado una indignación, como es comprensible, a nivel nacional de manera transversal. No quiero politizar este hecho, aunque ya he visto que gente de un lado y de otro ya lo están haciendo, porque esto es simplemente una tragedia, es un problema enorme. Y vamos a ver un poco por qué se dejó libre este señor, y más adelante vamos a ver el problema un poco más adelante en el video del sistema judicial chileno, y que en realidad es un sistema judicial continental, derivado del sistema francés, que deriva estos problemas en realidad en numerosos países. Ahora, como dije, este señor, Hugo Humberto Bustamante Pérez, de 51 años, no es la primera vez que mata. Justamente en el año 2005 fue condenado por matar a su pareja y el hijo de su pareja, no hijo biológico. Ahora, ¿cómo los mató? Vamos a ver el detalle. En enero del año 2005, Villa Alemana se estremecía ante el horrendo homicidio de la parvularia Verónica Vázquez,
49 años, y su hijo Eugenio Honorato, de 9, quienes fueron encontrados sin vida en un tambor de 200 litros en el patio de la casa que arrendaba Hugo Bustamante. Los cuerpos estaban cubiertos de cal. La crudeza de los hechos impactó a la comuna debido a la frialdad con la que mató a sus dos víctimas, ya que ambos fueron estrangulados. En este caso no estranguló al parecer, sino que descuartizó. Y justamente aquí tenía en esto y los mató, y se le conoció como el asesino del tambor. Pero a pesar de estos antecedentes y lo siguiente, en abril del año 2016, Hugo Bustamante quedó en libertad cuando apenas llevaba 11 años de su condena de 27 que debía cumplir. Obtuvo el beneficio de libertad condicional que la Corte de Apelaciones de Valparaíso brindó a 788 reos. La magistrada Silvana Donoso fue la encargada de otorgar los beneficios. El tambor salió de la cárcel la noche del 29 de abril del año 2016 y, según los vecinos de la zona, trabajaba de guardia en Villa Alemana. En una de sus publicaciones de Facebook hizo gala del arma de fuego que portaba. Pero bueno, ¿quién es esta jueza? Esta magistrada Silvana Donoso, que muchos están culpando de este hecho, que básicamente lo que hizo fue considerar que había suficiente buena conducta y que no era una amenaza para la sociedad. Vamos a ver que está bastante equivocada, como podemos observar con la noticia que estamos hablando, que se le permitió acceder al beneficio de libertad condicional, que no todos lo pueden acceder porque, insisto, requiere de buena conducta, pero también se tiene que observar que no haya un peligro para la sociedad de dar en libertad condicional a una persona que está en la cárcel. Pero ella decidió que sí, que al parecer cumplía esas condiciones que en la práctica vemos que no se cumplían. Y vamos a ver quién es ella. Y al parecer ella es una jueza feminista, como pueden ver en pantalla, que en el pasado ha emitido resoluciones en minoría en las cuales busca reconocer que hay lesbofobia por parte del Estado de Chile, a la vez que podemos contemplar que considera que las mujeres pertenecen a un grupo vulnerable y que tanto la justicia lo tiene que reconocer como tal, y que ha participado en asociación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como se puede ver en pantalla, en charlas promocionadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hablando sobre la prevención de la tortura y el rol del Estado chileno en ello. Entonces, al parecer, por lo que se investiga respecto de esta jueza que decidió hacer esta resolución, ella más bien parece ser una persona feminista, de izquierda, no diría una izquierda comunista, nada por el estilo, sino que una izquierda progresista, lo que yo llamaría una centro izquierda o izquierda. Pero es parte de ese grupo ideológico y que de cierta manera tiene sentido con esta resolución, porque usualmente los jueces que tienen un pensamiento más duro a nivel de justicia no dan este tipo de beneficios, ya que como son más duros a nivel de justicia, no les gustan este tipo de resoluciones. Entonces, por lo tanto, al parecer va un poco con su línea ideológica. Recordemos que también en gran parte dentro del mundo de la izquierda progresista, no toda, pero en parte importante, tiene esta mentalidad de que los presos son oprimidos por la sociedad, que no es su culpa, sino que es culpa del colectivo ciudadano, por lo tanto no son responsables, y que los presos es malo y hay que liberar a los presos. Ustedes habrán escuchado esos discursos algunos meses, especialmente desde el 18 de octubre, muchos lo decían. Entonces entra con esta idea. Y que lamentablemente incluso esa mentalidad de liberar presos no es una cosa única de un lado u otro, porque se observa en distintas vertientes ideológicas. En particular, muchos de los que piensan así dentro de la izquierda se inspiran en Michelle Bachelet, que tiene este pensamiento. Por ejemplo, para la situación de la pandemia que se vive actualmente, Bachelet pidió en su momento que se liberaran a los presos de baja peligrosidad, debido a la enfermedad. Y el presidente Sebastián Piñera decidió hacerle caso, y que esto lo apoyó también sectores de la derecha, en particular, si no me equivoco, hubo oposición de la UDI, pero se liberó a un tercio de todos los presos de este país, en particular 13.321 internos, es decir, personas que están en la cárcel, fueron liberadas a las calles de Santiago y distintas partes de Chile. Mera coincidencia que después en los meses siguientes haya aumentado un tercio aproximadamente el nivel de criminalidad en distintas partes del país. Supongo que es una coincidencia, por supuesto. Pero es parte de una mentalidad que tal vez muchos no conozcan dentro del derecho penal, porque dentro del derecho también hay variantes ideológicas, por decirlo así. Y una de esas variantes dentro del derecho penal, que algunas son más, podríamos decir, de castigo, de rehabilitación, compensatoria, hay distintas teorías dentro del derecho penal, pero una de ellas, que no es la imperante necesariamente, pero que está muy presente dentro del grupo más bien progresista, es la consideración de que uno no es realmente responsable de las cosas que hace a nivel penal. O sea, si alguien comete un delito, no es que tenga la culpa esa persona. Y ustedes dirán, pero ¿cómo si él cometió el delito?
sino que dicen que como las personas viven en sociedad y están condicionadas por su colectivo, entonces no es su culpa cometer el delito, sino que es responsabilidad de la sociedad como su conjunto. Entonces no hay responsabilidad real por parte de aquel que comete el delito, sino que hay una culpa colectiva de la sociedad con lo que ocurre. Que es un discurso que uno escucha de repente a Gabriel Boric o gente de izquierda más radical y que me parece que es bastante incongruente, porque incluso personas, a veces en la misma situación que aquellos que cometieron el delito, no hacen los delitos. Es como cuando uno tratara de justificar de repente personas que asesinan o que roban. Otras personas en la misma condición no actúan de esa manera, porque personalmente yo considero que el criminal es alguien que comete porque quiere cometer el delito. No todas las personas que están en ciertas condiciones cometen delitos, la responsabilidad es del criminal. No hay que simplemente decir, no, si los criminales no tienen responsabilidad y es culpa de la sociedad. Es responsabilidad de la persona que decidió cometer el delito. No todas las personas cometen delitos. Pero bueno, y se da justamente ese problema. Y creo que esto también da paso a que hablemos más allá de esta situación trágica, del sistema judicial en su conjunto y del problema de cómo están estructuradas las leyes, porque ella no actuó simplemente porque le dio la gana de esta manera, sino que decidió acogerse a una normativa legal que justamente de acuerdo a la ley dice que una persona puede acceder justamente a estos beneficios de libertad condicional y son leyes que dicen que por un buen comportamiento uno puede salir y darse estos beneficios carcelarios y que me parece tan particular porque es distinto para un presidiario portarse bien en la cárcel que portarse bien justamente dentro de la sociedad civilizada. Por ejemplo, este señor me imagino que no se atrevía a hacer este tipo de cosas en la cárcel en medio de otros criminales que le podían responder en equivalencia si él intentaba hacer esto, pero en cambio salió a la sociedad civil y termina matando a una menor de edad, después de haber matado también a una mujer de 49 años y a su hijo de 9 años. Entonces, hay problemas ahí porque me parece que las concepciones legales que hay y las leyes que permiten esto son completamente arbitrarias. ¿Por qué digo esto? Porque hay leyes que permiten esto y uno justifica de acuerdo a la ley. Pero uno se preguntaría, bueno, ¿por qué existe un beneficio como ese? ¿Por qué también se le dio una pena de 27 años y no más o menos? Uno se preguntaría por qué 27 años, por qué no 28, por qué no 26. La respuesta que te daría alguien legalista es, bueno, es que eso es lo que dice la ley. Y uno diría, ya, pero ¿por qué la ley dice eso? ¿Cuál es el fundamento moral? ¿Cuál es el fundamento lógico que te dice es tanta cantidad de años como pena y no más o menos? Y la verdad es que no hay un fundamento. Las leyes tienen una cierta cantidad de penas porque a la gente se le ocurre decir una cantidad de años. No es que uno diga que son 27 años, por ejemplo, porque de acuerdo a lo que se ha establecido de acuerdo a una doctrina ideológica. No, no, no. Es simplemente porque los legisladores hacen las leyes, es decir, los políticos, y dicen, bueno, ¿cuántos años vamos a poner que sea la pena, por ejemplo, por robar, no sé, una casa? Y algunos dicen, no, creo que puede ser 10, no, creo que puede ser 5, pero es una tincada. No es que lo hagan porque, esto es lo que corresponde, no. Es un pensamiento así más bien al azar, es completamente arbitrario. Y ocurre lo mismo con otras normas. Entonces yo creo que ese es el problema principal de nuestros sistemas continentales, pero en realidad el sistema legal en general, dentro de Occidente y en realidad del mundo. Porque no se basa en una doctrina coherente que tenga sentido al dar penas, sino que son penas completamente arbitrarias. De repente alguien dice bajen la pena o suban la pena. ¿Por qué? Porque quiero. Incluso a veces a nivel ciudadano dicen penas más altas o penas más bajas. ¿Por qué? Porque sí, no hay un fundamento de fondo. Y por eso de repente se dan estos beneficios carcelarios que también son muy arbitrarios. Y eso me lleva a argumentar que el sistema jurídico debería guiarse de acuerdo a parámetros que sean proporcionales y que sean justos. ¿Qué implica esto? Y aquí es donde yo me guío por el pensamiento de la justicia rothbardiana. Que las penas tienen que ser proporcionales a lo que se ha hecho. Y lo mencioné en otros videos. Por ejemplo, si usted roba algo, digamos que roba 1.000.000 de pesos. Actualmente uno debería devolver el dinero y le dan una pena por cierta cantidad de tiempo en la cárcel o una multa, pero son completamente arbitrarias también. Lo que sería correcto es que si usted roba 1.000.000, tiene que devolver el 1.000.000 que usted robó, porque por supuesto devuelve lo respectivo, pero usted debería sufrir sobre sí mismo el daño de lo que usted causó. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted básicamente debería pagar otro 1.000.000, es decir, devolver el que usted robó y usted sufrir sobre sí mismo el daño que intentó causar sobre otro. Y la sanción debería ser esa: si usted no puede pagar esa cantidad de dinero, usted debería ir a la cárcel no por estar un tiempo porque sí, sino hasta que usted pueda cumplir con la obligación de restituirle a la víctima lo que le corresponde. Por un lado lo que era suyo, como también restituirlo con este beneficio de recibir el daño que usted causó. Eso es un elemento.
Pero para elementos como estos, donde hay un asesinato de esta índole, corresponde no a la víctima decir, porque la víctima está fallecida, sino que debería ser que los familiares de la víctima, es decir, los afectados o un jurado de ciudadanos, de individuos, pudieran determinar cuál va a ser la sanción, teniendo como sanción equivalente máxima y correspondiente el mismo daño que él causó. O sea, si este señor causó la muerte, y ya es la tercera vez que ha matado personas, ha matado a una mujer de 49 años, a un niño de 9 años y ahora este caso más reciente a una joven de 16 años, lo correspondiente sería por parte de la familia de las afectadas, como también, si no es así, por un grupo de ciudadanos en un jurado que se dé de manera aleatoria, que decían cuál sea la sanción y estableciendo como pena máxima, y que puedan decirlo porque corresponde, tal vez decían algo menor, pero lo que corresponde si quieren es la máxima, la equivalencia de lo que él hizo. Y como él dio muerte, le correspondería a las víctimas, justamente la familia de la víctima o al jurado, decir como pena máxima, si así lo desean, la muerte de aquel que la generó. Porque justamente, o si no, son penas tan arbitrarias. De repente puede que den cadena perpetua algunos. Otros dirían, no, es una cierta cantidad de años. Por ejemplo, por asesinar a esa mujer de 49 años y su hijo, le dieron una sanción que correspondía a 27 años. ¿Pero por qué 27? ¿Por qué no más o menos? Es completamente arbitrario. Entonces, esto nos lleva a darnos cuenta no solo del problema de los jueces que hay en nuestro país con cómo sancionan, sino también el problema de las leyes per se. Porque las sanciones, la normativa legal que se da es tan arbitraria, es tan sin sentido de basarse simplemente en tincadas, en gustos de un lado a otro y no por parámetros objetivos, que lleva a que ocurran situaciones como esta. No hay parámetro objetivo que lo guíe. ¿Por qué son cierta cantidad de años y no otros? Es tan arbitrario. Y además, el problema de meter tanta gente a la cárcel y por temas arbitrarios, sin temas de compensación, tanto para las víctimas como a sus familias, o de equivalencia proporcional, que es lo que les digo a ustedes de la justicia rothbardiana, es que también se da una situación bien particular, en que meten a alguien a la cárcel y en Chile cuesta 724.000 pesos por preso mantener a uno de estos criminales. 724.000 pesos. Y eso sale del bolsillo del ciudadano común y corriente. Entonces se da la paradoja en que hay un criminal que hace un delito como este asesino y después, ¿qué ocurre? Lo metemos a la cárcel y todos dicen, está en la cárcel. Pero después las personas inocentes de nuestro país, de nuestra sociedad, los individuos de este país, terminan pagando impuestos que salen de su bolsillo, todos, con cosas como el IVA, porque el ciudadano común y corriente, todos pagan impuestos. El pan, por ejemplo, un quinto de su precio es puro impuesto, al menos. En realidad es un tercio porque hay impuesto a la harina, etcétera. Y después las personas que no han cometido un delito, y también la familia de la víctima, o la víctima si sobrevive, terminamos pagando impuestos con los que mantenemos a los criminales en la cárcel. 724.000 pesos cuesta cada preso mantenerlo. Entonces es una situación tan injusta, como podrán notar, en la cual después se les mete básicamente en la cárcel, como en una jaula, y lo tienen que mantener las personas que no han cometido ni un delito. Notan la injusticia en eso, notan lo arbitrario y lo sin sentido de las sanciones que hay, y básicamente también eso beneficia al mundo político porque los sistemas carcelarios en Chile son estatales y digamos que los que están ahí también llegan a veces por pituto, que es justamente un favor político, tienen sus sueldos por supuesto los que trabajan en las cárceles, entonces es como un ciclo en el cual el ciudadano común y corriente es el más perjudicado, y eso dejando de lado también en la mala gestión que hacen muchas veces los jueces al ejercer la ley. Entonces, esta situación trágica nos tiene que llevar justamente a cuestionar cómo está organizado el sistema jurídico en Chile. Y por eso yo creo que el nivel de proporciones que sería permitir la pena de muerte, porque en delitos, no que por arbitrariamente, sino que aquellos que causan la muerte, debe ser un equivalente a la posibilidad de que ellos también se les ejerza la muerte. Porque es lo que causaron, es lo proporcional. Y eso debería corresponder, decidirlo, en primer lugar, a la familia de la víctima, que justamente se ha visto afectada, en este caso a la madre no porque parece estar implicada, pero el resto de la familia de la víctima, y de no ser así, en caso de que eso sea muy cercano, debería ser un jurado de ciudadanos que aleatoriamente se elija para decir la consecuencia que va a tener justamente este señor. Porque yo creo que en este caso probablemente la mayoría estaría de acuerdo en que le harían pena de muerte. Pero incluso de no ser así, tal vez el jurado determinaría o la familia que no, muerto no sirve. Porque en realidad, ¿qué va a hacer? Simplemente es casi como darle paz. Tal vez dirían que tiene que trabajar el resto de su vida como alguien en una cárcel con trabajo forzado y que el dinero que genere vaya a la familia de las víctimas para que de por vida, mientras él exista, esté manteniendo de cierta manera a los que ha afectado en su vida.
tanto la familia de la mujer de 49 años que asesinó del niño de 9 años, como también de esta joven de 16 años. Pero ahí eso lo deberían decir o un jurado o la familia, particularmente la familia afectada. Pero eso no es posible bajo el sistema de derecho continental que tiene esta mentalidad tan estatista en la cual los políticos deciden si es más año o menos año, una cosa arbitraria, y debería por lo tanto pasarse a un sistema de justicia inspirada que en este caso en el libertarismo, que es rothbardiana, que es proporcional, que da justamente a los ciudadanos, a los individuos la facultad de decir lo que es justo en razón de la proporción de lo que se ha hecho. Y las cárceles por lo mismo no deberían ser simplemente estar ahí, sino que cumplan esta proporción que debe ser justa en respecto a lo que se ha hecho. Pero bueno, eso no va a ocurrir y está esta situación. Vamos a ver cuánto lo condenan por su tercer asesinato, en este caso el asesinato brutal de una joven de 16 años. Bueno, espero que les haya gustado el video y recuerden que me pueden recomendar alguna noticia o algún tema abajo en los comentarios. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.